El martes por la mañana de Semana Santa inicia, según encontramos en la palabra de Dios, con Jesucristo pasando nuevamente frente a la higuera y encontrando que la higuera se encuentra seca. Ese día es un día de muchísima revelación y de mucha palabra de Jesucristo para sus discípulos. El primer mensaje, la primera palabra que podemos encontrar es un mensaje de fe. Les explica en ese momento que no deben de sorprenderse de ver la higuera seca, ya que al que cree todo le es posible. Y nos da un mensaje de fe que hasta la fecha se exprime y se estudia y se vuelve a leer y se vuelve a estudiar, porque nos habla de cuando tú le digas a un problema, a una montaña, a una situación en tu vida que es complicada, quítate de aquí y échate en la mar, se debería de quitar de enfrente de nosotros. Nos dice y nos especifica varias veces el que dice a la montaña, el que habla. Entonces nos da una enseñanza de fe entre tantas enseñanzas que nos tiene guardadas para el martes de Semana Santa. Según encontramos en Mateo, Él regresa al templo y está enseñando. Los fariseos lo están cuestionando y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces todo esto? ¿Con qué autoridad tú enseñas? Yo les voy a decir con qué autoridad hago esto si ustedes me dicen si el bautismo de Juan es de Dios o es del hombre. ¿De quién es el bautismo de Juan? Si ellos hubieran contestado que el bautismo de Juan venía de Dios, la gente se hubiera enojado, porque entonces, ¿por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no se bautizaron con él? ¿Por qué no le hicieron segunda? Como en muchas ocasiones nos encontramos por los temas de envidia, cuando la gente no soporta que alguien tenga algo más, algo que ellos no alcanzan a tener. Está confrontando a los fariseos y enseñándole a sus discípulos cómo es que no deben de ser. Nos da varias parábolas. El día martes, una de las parábolas importantes. En Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32, encontramos la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos es una parábola que realmente era de enseñanza y de confrontación al fariseo, porque la parábola de los dos hijos habla de que un señor tenía dos hijos y esos dos hijos les pidió que fueran a trabajar a la obra. Uno de ellos le contestó que él no quería trabajar en la obra, y el otro le contestó que sí. El que le contestó que sí nunca llegó y no hizo lo que tenía que hacer, pero el que le contestó que no fue y trabajó lo que había dicho que no iba a hacer. Entonces le está diciendo a sus discípulos: ustedes pueden ir, ustedes pueden trabajar, y no importa la reacción que hayan tenido en un principio, no importa cómo ustedes a lo mejor no fueron consagrados como estos fariseos, ustedes pueden ir a la obra. Y los fariseos, que se supone que su labor principal era ir a la obra, pues eran los que estaban mal, porque realmente nunca fueron. Únicamente se pusieron las túnicas, únicamente se pusieron la vestimenta, pero no hacían la obra que Dios les había mandado hacer. En Mateo capítulo 21, versículo 33, nos habla de los labradores malvados, que fueron a trabajar una tierra, y esa tierra pues no era de ellos. Ellos eran trabajadores, y después les gustó la tierra y se la quisieron quedar. Entonces el dueño mandó a sus trabajadores a decirles: pues quiero que me rindas un reporte de lo que estás haciendo. Y se enojaron y los golpeaban, los apedreaban y mataban a las personas que mandaba el dueño, el señor de la tierra. Entonces dijo el señor de la tierra: voy a mandar a mi hijo, porque a él seguramente lo van a respetar, y a él tampoco lo respetaron. Y entonces Jesucristo les está diciendo: ustedes no respetan, fariseos, a nadie, y no entienden que esta tierra no es de ustedes. A sus discípulos que entiendan que esa tierra no es de ellos. Ellos iban a trabajar con mucha gente, pero la tierra no es de ellos. En muchas ocasiones yo les he dicho eso. Nosotros trabajamos para el reino de Dios. Las iglesias son esas sucursales de esa familia. Es la novia de Cristo y no es exclusivo de una sola persona. Encontramos entonces que Jesucristo no vino a ser complaciente, vino a confrontarte. Y en este martes de Semana Santa yo te invito a que te confrontes a ti mismo, confrontándote a través de la palabra. ¿Qué necesitas entender de Dios? ¿Qué necesitas limpiar del templo? Jesucristo regresa a un templo que fue limpio un día antes, o que Él pidió que se limpiara. El templo ahora somos nosotros. Y todo esto que estamos viendo, Jesucristo lo hizo en el templo. Lo habló dentro del templo, porque Él lo quiere ahora hablar dentro de tu vida.
La confrontación sobre lo que Dios te ha pedido que hagas y lo que has hecho. La confrontación de cuál es tu verdadero compromiso con tu Señor. En realidad, estamos entendiendo cuál es la importancia de la muerte de Jesucristo y la resurrección. Todo lo que Dios ha traído a tu vida, en realidad tú estás aquilatando, estamos estudiando. Es un martes para que nosotros analicemos cuáles son esas áreas de nuestra vida que tenemos que entregarle. Cómo es que nosotros podemos crecer cada día más y más en ese amor hacia la gente que nos rodea. Les dice a los fariseos, todo el legalismo que ustedes tienen no sirve. Ustedes ni siquiera tocan esas reglas, pero ya están pidiéndole a la gente que las toque. Jesucristo es amor. Dios es amor. Jesucristo nos vino a enseñar, nos vino a abrazar, nos vino a sanar, vino a cambiar nuestra vida, pero también vino a confrontarnos. Y esa parte en ocasiones no nos gusta escucharla. Nos gusta escuchar la bendición, nos gusta escuchar que Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Y sí es cierto, Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Dios nos quiere y Él mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Inclusive esta Semana Santa nosotros vamos a ser testigos y recordamos de todo el amor que el Padre puede tener por nosotros. Pero también te confronta para que avances, como el padre que confronta a su hijo y le dice, hijo, te amo, pero no estás caminando, no estás haciendo, y con sus lazos de amor nos vuelve a jalar hacia esas áreas de nuestra vida que nos van a llevar a avanzar cada día más, valga la redundancia, en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Así que este día martes, con estas reflexiones que Jesucristo nos trae, podemos nosotros decirle, Señor, queremos que seas tú el que nos hable y que sea menos yo y seas más tú. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas tú el que nos hable. Habla a nuestro espíritu, confróntanos y enséñanos. Háblanos sobre esas áreas de nuestra vida que debemos de cambiar. Sobre esas áreas de nuestra vida que se tienen que modificar. No por religión, no por legalismos, sino porque es necesario que como hijos tuyos demos mucho fruto y necesitamos avanzar en estas áreas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú seas el que venga a hablar a nuestra vida, porque tú puedes ver lo que el hombre no puede ver, porque tú ves esos momentos en donde nosotros actuamos, donde nadie nos ve, y tú eres el único que puede bendecirnos. Te amamos y te adoramos, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y te pedimos que este día hables a nosotros, hables de todas esas áreas de nuestra vida en donde deseas llevarnos más allá de donde podemos imaginar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.